broma, ¿eh? Bien, bueno, ya como habíamos dicho, vamos a ver, me voy a ir un poquito rápido con algunos aspectos de esto, porque a final de cuentas, la parte más importante de todo esto es que ustedes entiendan cuál es el fundamento teórico de por qué tenemos que estudiar el ciclo de vida familiar, que curiosamente lo hemos ido complementando y lo hemos ido aumentando conforme va pasando el tiempo, porque vamos encontrando más y más información. Y eso a final de cuentas es lo que nos da la oportunidad de poder entender cómo es que se van manejando algunos aspectos que van a quedar dentro de los aspectos generales y cuáles van a ser algunos de los aspectos particulares. De los aspectos generales, hay que considerar que para poder hacer el estudio de familia tenemos que entender que todo este gran concepto se llama atención médica familiar integral, así se llama, ANFI, atención médica familiar integral, y que es necesario conocer algo que nosotros no habíamos estado escuchando desde hace un buen rato de tiempo, que es la historia natural de una familia. Es decir, ¿la familia tiene una historia natural? Claro que sí tiene una historia natural. De una u otra forma pasa por diferentes etapas que son las que le van a dar estas características de historia natural de una familia y que a final de cuentas vamos a tratar de entender cuál es ese proceso o ese concepto que es esencial en la medicina familiar y que está ligado a otro concepto que es la longitudinalidad del estudio de la familia. Estos dos aspectos, que son el global, que es la atención médica familiar integral, y que engloba la historia natural de la familia con la longitudinal, son las que van a darnos a entender y nos van a dar la posibilidad de poder trabajar con lo que es historia natural de la enfermedad. Y no solamente como lo hemos hecho hasta ahora, solamente con algunos aspectos básicos de lo que es la clasificación tipológica y lo que es cada estadio del ciclo de vida familiar de acuerdo a diferentes autores, que eso lo vamos a ver al final. Entonces, Roger y Curtis consideran a la longitudinal como el mantenimiento. Fíjese, la longitudinal no es más que el mantenimiento de una actitud responsable ante la salud individual y familiar a lo largo de periodos prolongados de tiempo, sin que esta atención tenga que relacionarse necesariamente con la presencia de una enfermedad. Hay dos conceptos que tenemos que considerar. ¿En dónde se maneja el proceso salud-enfermedad? ¿En dónde se maneja el proceso de salud? ¿Dónde se ve el de enfermedad? Lo vemos en el individuo, pero ese individuo forma parte de una familia. ¿Y durante qué proceso y durante qué punto es el que se ve esta parte? Bueno, lo vamos a ver precisamente en el proceso llamado longitudinalidad del ciclo de vida familiar, que es prácticamente lo que nosotros estamos viendo durante mucho tiempo y que vemos en la mayor parte de historias que nos cuentan los que se consideran los maestros de la medicina familiar. Entonces, ahí vamos a tomar este concepto como una parte fundamental y que va a ser la que nos va a llevar a tratar de entender todo lo demás. ¿Por qué, ¿Por qué tenemos que hablar de ciclo de vida familiar como un aspecto central en el estudio de la familia? Bueno, tenemos que entender dónde se lleva a cabo el desarrollo completo de forma continua y durante un buen rato de tiempo, dónde se lleva el desarrollo y el crecimiento de un individuo. Entonces, ¿dónde resuelve problemas? ¿Dónde mantiene su salud? ¿Dónde se enferma? ¿Dónde tiene a cabo o dónde lleva a cabo las funciones de la familia? ¿Y cómo es que lleva a cabo su dinámica familiar, que es el punto central de lo que nosotros estamos manejando? Entonces, esta longitudinalidad que vamos a ver en la atención médica familiar integral nos va a tratar de llevar a entender por qué la historia natural de la familia la tenemos que estudiar en un proceso en donde vamos a ver diferentes etapas que van a ser todas sucesivas, que se van a sobreponer unas sobre otras y que lo vamos a tener que ligar porque está muy estrechamente relacionado con el proceso de salud y enfermedad, en donde vamos a ver qué comportamientos son los que se ven en cada uno de los miembros de la familia, cómo responden a determinadas normas y conductas sociales y cómo es que el mismo grupo no es más que la representación de lo que pasa en una sociedad. Y ahorita que estamos viviendo etapas de pandemia, si ustedes se dan cuenta, cómo está respondiendo, cuáles son las conductas y los comportamientos que está adoptando la sociedad en el proceso de salud-enfermedad. Y por lo menos aquí en la Ciudad de México se han hecho virales
unas fotos y unos videos de lo que está pasando, por ejemplo, en Culiacán con la liberación de la venta de cerveza. Este comportamiento que se está adoptando, estas normas conductuales y sociales que nos están diciendo que nos quedemos en casa, ¿por qué no se llevan a cabo? ¿Y cuál es el objetivo de salir a la calle a comprar cerveza en estos momentos que estamos de pandemia? Bueno, eso es lo que tenemos que tratar de entender en la historia natural de la enfermedad y ver por qué se está llevando a cabo y cómo se está llevando a cabo. Entonces, si nosotros vemos una definición y tratamos de ver esta parte de la definición, ¿por qué, por qué estas etapas sucesivas las llegamos a llamar ciclo de vida familiar? ¿Por qué la llamamos ciclo de vida familiar? Bueno, porque es la secuencia de estadios por las que atraviesa la familia desde su creación hasta su disolución. Y fíjense bien, ahorita les he estado mencionando ciclo de vida familiar, no estamos mencionando ciclo vital familiar, que es como lo manejan la mayor parte de autores. Y nosotros nos estamos yendo a los aspectos básicos para poder entender por qué ciclo de vida familiar. Entonces, un ciclo de vida familiar se puede definir como una serie de etapas dinámicas que ocurren en los sistemas familiares en un tiempo determinado y que establecen una organización específica y jerárquica durante la evolución del grupo familiar. Entonces, vayamos entendiendo que el ciclo de vida familiar siempre van a ser una serie de etapas dinámicas que ocurren en los sistemas de todas las familias en un tiempo determinado, porque acuérdense que las familias pueden durar mucho tiempo, pueden durar poco tiempo, dependiendo de cómo sea, cuál sea la tipología que tengan, y que establecen una organización específica para funcionar dentro de esta serie de etapas que se van a llevar a cabo y que va a haber una jerarquía siempre que va a permitir que la evolución del grupo familiar se lleve a cabo o no se lleve a cabo. Así es como podríamos definir lo que es un ciclo de vida familiar. Cada una de las etapas por las que vamos a pasar, estas etapas sucesivas, tienen un cierto grado de complejidad y en la lógica más pura tenemos que considerar que cada una de las etapas se tiene que superar por la otra etapa. Entonces tenemos que estar superando cada una de las etapas para que la familia pueda estar avanzando. Y esto, obviamente, cuando yo supero una etapa es porque ya la anterior se ha simplificado, ha sido mucho más manejable y puedo pasar a la siguiente. Y eso me da la oportunidad de poderle dar un contexto y unas características específicas desde el punto de vista social y económico a todo lo que está sucediendo y por lo que está pasando una familia desde que inicia el ciclo hasta el momento en que termina o en el momento en que lo estamos viendo nosotros. Acuérdense que la familia, al igual que cualquier otra institución social, siempre va a presentar un inicio y siempre va a presentar un fin. Y estas características son las que nosotros vamos a tener que entender para poder ver el inicio desde el punto de vista biológico, psicológico y social. Siempre estas tres características van a estar acompañando a lo que nosotros estudiemos de familia, lo biológico, lo psicológico y lo social. Y obviamente estos tres elementos van a tener una dinámica que puede ser diferente en cada una de las familias, dependiendo del momento en que lo estudiemos y para qué lo estudiemos. ¿Por qué decimos que la vida, por qué la vida es como un ciclo? Bueno, en el libro que nosotros editamos, que nosotros hicimos, hablamos de ciclo de evolutivo de familia, porque nosotros nos fuimos a la raíz básica de tratar de entender por qué le llamamos ciclo, y por qué ciclo vital y por qué ciclo de vida familiar. ¿Por qué la disparidad en dos conceptos cuando la mayor parte de gente a nivel mundial y a nivel latinoamericano habla de ciclo vital familiar? ¿Y por qué nosotros, que somos podríamos decir que somos la disidencia, por qué estamos hablando de ciclo evolutivo? Bueno, ciclo viene del latín ciclos y del griego kilios, que significan círculo, y comprende un cierto periodo que cada determinado tiempo se vuelve a iniciar. Entonces, si nosotros estamos hablando que la familia tiene una historia natural, entonces también tiene un inicio y un fin, pero donde termina, se inicia el otro ciclo nuevamente. Por eso estamos hablando de un ciclo evolutivo que ahora sí les puedo adelantar que puede ser un ciclo evolutivo largo o un ciclo evolutivo corto. Ahora, ¿por qué, ¿por qué nosotros no hablamos de ciclo vital familiar? Si ustedes recuerdan, uno de los aspectos básicos de la medicina son los ciclos vitales. Y le llaman ciclos vitales, porque sin falta uno de ellos, ¿qué es lo que sucede? El individuo muere.
O sea, nosotros pues, no podemos vivir sin frecuencia cardíaca, sin presión arterial, sin temperatura, sin respiración. ¿Sí? Si nos falta cualquiera de estos, ¿qué es lo que sucede con nosotros? ¿Qué le sucede al cuerpo humano? Muere. Por eso se llaman ciclos vitales, tienen que estar todos presentes. Y para que sean vitales necesitan estar todos los ciclos completos para poder decir que está sucediendo. ¿Por qué nosotros decimos que la familia no tiene un ciclo vital y decimos que tiene un ciclo evolutivo? Porque no todas las familias pasan por todas las etapas. No todas las familias tienen todas las etapas. Hay familias que nunca van a tener hijos, o hay familias que tuvieron hijos, se murieron muy temprano, o familias que se casaron, se fueron de viaje de bodas, tuvieron un accidente y alguien se murió. Entonces, ese ciclo ya no cumplió con todas las demás etapas que debería de tener y no podemos hablar de que no haya sido un ciclo evolutivo. Fue un ciclo evolutivo corto o un ciclo evolutivo largo o completo dependiendo de las características de cuántas etapas se hayan tenido. Por eso es que nosotros no hablamos de ciclo vital familiar. Ustedes están en la libertad de poder utilizar el concepto que crean más conveniente. Nosotros les estamos dando la oportunidad de que nosotros nos podamos explicar por qué le llamamos ciclo vital, ciclo evolutivo de la familia, por qué decimos que es ciclo evolutivo y no ciclo vital, para que ustedes tengan una referencia y ustedes sean los que mejor entiendan el concepto y le den la traducción más clara. Por ejemplo, Villarroel en el 2002, pues, en algunos de sus escritos menciona algunas ideas que son muy esenciales, y de esas ideas esenciales algo que se puede distinguir es que él habla de ciclo evolutivo de los seres humanos. ¿Y por qué? ¿Por qué dice ciclo evolutivo de los seres humanos? Porque ve cuál es la vida de las personas a través del tiempo y cuáles fueron los procesos secuenciales de manera definida y ordenada que pasaron con este individuo. Entonces, ¿cómo es que vamos avanzando desde que nacemos hasta que morimos y cómo nos vamos transformando en cada una de estas etapas? Y él dice, Villarroel dice, que estos cambios son, de cierta forma, tienen un carácter universal y son comunes a todas las especies. Pues claro, todos pasamos por diferentes etapas, pero por ejemplo, el mismo ser humano tiene un ciclo evolutivo que puede ser largo, puede ser corto, dependiendo de cómo lo manejemos. Va a haber individuos que tienen, ¿qué les diré? 105, 120 años de edad y tienen su ciclo evolutivo largo y ahí termina, pero hay individuos que nacen, viven 5, 6 horas y mueren, entonces es un ciclo evolutivo para el individuo, también largo o corto. Que es en donde fundamos nosotros esta parte. ¿Y por qué hablamos de ciclo evolutivo? ¿Y por qué decimos que ahí es donde las familias van a sufrir un desarrollo? Este proceso de desarrollo no puede estar concebido sin un ciclo evolutivo o algo que sea semejante a esto. ¿Por qué? Si ustedes recuerdan una de las tipologías que les dijimos y que ustedes me decían que la familia era moderna porque trabajaban, y yo les decía que el indicador era el desarrollo, ¿en dónde se desarrollan esos seres humanos y cómo se desarrollan esos seres humanos? Pues se desarrollan en la familia y su desarrollo se va dando a través del ciclo evolutivo. ¿Por qué? Porque la familia también presenta un desarrollo que también va siendo evolutivo y predominantemente en las esferas biológica, psicológica y social, que eso es en donde vamos a encontrar las principales marcas que nosotros podemos ver y entender para tratar de comprender lo que le sucede al individuo y ver la conducta o el comportamiento que tiene un individuo al interior o al exterior de la familia. ¿Por qué no podemos entender el comportamiento de los seres humanos a veces dentro de sus propias familias o dentro de su propia comunidad? Porque tenemos un problema que a veces no es tan fácil de manejarlo y de poderlo llevar a cabo. Entonces ahí es donde tenemos el problema de poder entender ciclo evolutivo con desarrollo familiar. Y si se recuerdan la tipología de desarrollo, cuando les hablaba de desarrollo estructural, de subdesarrollo, coyuntura, desarrollo estructural y superestructural, van a encontrar el por qué estas características están asociadas a ese tipo de tipología. Entonces, ¿cuáles son los diferentes ciclos evolutivos que existen dentro de la medicina que vamos a estudiar y que tenemos que entender como tales? ¿Cuáles son esas partes que nosotros vamos a entender? Hay 3 ciclos evolutivos que son importantes y que tenemos que manejar. El primer ciclo evolutivo es el ciclo evolutivo individual y ustedes lo deben de manejar perfectamente bien. De hecho, en el ciclo evolutivo individual están todas las especialidades y subespecialidades médicas para que vayan viendo qué tan pequeña se ha hecho la medicina.
Entonces, estudiamos al individuo, pero no estudiamos a la familia. Entonces, ciclo evolutivo individual, nace, crece, se desarrolla, se reproduce y se muere. Y luego viene el ciclo evolutivo de pareja. ¿Dónde empieza el ciclo evolutivo de una pareja sin que tomemos en cuenta en ese momento, cuando estudiamos a la pareja, a los hijos? ¿Y dónde está el ciclo evolutivo de la familia? ¿Y qué características tiene cada uno de estos ciclos? Les aclaro también, para entender esta parte del ciclo evolutivo individual, no tenemos tanto problema porque es toda la medicina. Pero para entender el ciclo evolutivo de pareja, tendríamos que ver primero ciclo evolutivo de pareja y después comprender cómo es que se llega al ciclo evolutivo de la familia ya con hijos, que va a ser una parte importante. Entonces, el ciclo evolutivo del individuo, el hombre o la mujer, como ustedes quieran verlo, pero hablamos aquí de hombre como especie, es engendrado, nace, crece, se desarrolla, se reproduce y se muere. Esta es la evolución natural de cualquier individuo, en cualquier momento. Se puede, de estas etapas sucesivas, algunas pueden ser mayores o menores, puedes tener todas o puede tener solamente algunas. Eso va a depender de las características del propio individuo. En el ciclo evolutivo de pareja vamos a encontrar por lo menos 6 etapas en donde vamos a hablar de selección de pareja, cómo seleccionamos pareja, con qué características la seleccionamos. La primera fase de transición y adaptación temprana, que es fácil, prácticamente la etapa de matrimonio. La etapa de reafirmación como pareja, que sigue siendo matrimonio y ya presencia de hijos. La diferenciación como pareja cuando los hijos están empezando a crecer y empiezan a salir de la casa. La fase de estabilidad cuando los hijos salen o prácticamente se van de la casa, y la muerte de la relación de pareja cuando los hijos se quedan solos. Todas las familias, de acuerdo a Barragán, van a pasar por esta etapa, por estas etapas, pero son etapas no de la familia, sino de la pareja. Ustedes las van a poder encontrar referida como ciclo evolutivo de familia, sin embargo, no son tanto ciclo evolutivo de familia, sino ciclo evolutivo de la pareja. Están directamente relacionadas con la pareja. Y este es un apartado que tendríamos que estar estudiando completo. Y finalmente el ciclo evolutivo de la familia, con una clasificación nueva que nosotros estamos promocionando desde hace muchos años, donde decimos que la familia tiene un primer estadio de noviazgo, luego viene un matrimonio, luego viene una etapa de extensión que es básicamente con los hijos, cuántos hijos nacen. Luego tenemos una etapa de dispersión, que es cuando los hijos salen de la casa, que puede ser por varias causas y no solamente por educación. La emancipación de los hijos, cuando los hijos deciden separarse de la familia definitivamente, que acuérdense que no todos los hijos se separan definitivamente de la familia. Viene luego una etapa de retiro para que hablemos de la jubilación de la familia, de las familias que tienen uno o dos miembros que se jubilan, pero que siguen viviendo juntos porque todavía nadie se ha muerto. Y finalmente hablamos de la etapa de muerte, que es la etapa en donde nosotros vamos a tratar de explicar por qué se llega a esta etapa y cómo se llega a esta etapa. Esta es una clasificación que no van a encontrar todavía en ningún libro, es más, mi libro tampoco la tiene, porque la hemos estado empezando a construir y a tratar de explicar punto por punto, pero que es la que nos sirve a nosotros para explicar el ciclo evolutivo de la familia y del cual nosotros vamos a empezar a tomar algunos elementos que nos van a empezar a servir para esto. Entonces, ¿cuál es la etapa o cuáles son las etapas del ciclo de vida familiar? Bueno, dentro de estas etapas, nosotros tenemos que considerar algunos puntos. Y uno de estos es que tenemos irremediablemente que adelantarnos un poquito en los conceptos teóricos y ir a hablar de teoría general de sistemas para poder describir a la familia como un sistema artificial y abierto. Y tenemos que saber por qué es artificial y por qué es abierto y por qué los elementos están organizados y son interdependientes. Cómo es que se regulan por normas y reglas, por cuántas crisis atraviesan en los momentos de transición, cómo evoluciona la familia en determinados momentos, su desarrollo y su estancamiento, y en qué tiempo está definido cada una de estas etapas o cada uno de estos estadios. Entonces, este tema, después de ver teoría, después de ver ciclo evolutivo de la familia, tendríamos que ver ya el siguiente apartado, que sería dinámica familiar, y tendríamos que entender por qué la familia es un sistema artificial abierto y cómo es que estas características de la dinámica familiar, crisis, roles, comunicación, grupo, liderazgo, toma de decisiones, se van a encontrar delante de un aspecto grande e importante para tratar de entender cómo se lleva a cabo ese ciclo de vida familiar con la dinámica que se lleva de interrelación de todos los miembros, dentro de ellos, a través de llevar a cabo las normas
que cada uno de ellos tiene que obedecer o cumplir al interior de la familia. Y si a eso le agregamos las funciones para la que cada uno está hecho, entonces ya tenemos un gran masacote de conocimientos y de aspectos que vamos a tener que poder entender y desenmarañar para tratar de explicarnos por qué suceden tantos cambios y tantas características en lo que es el ciclo de vida familiar y el estudio de la familia. Otro aspecto importante que tenemos que tomar en cuenta es que algunos autores, lo que les comentaba hace un rato, consideran para el estudio del ciclo de vida familiar la presencia o no de hijos. Pero acuérdense que una de las características importantes de las definiciones de familia toma dos aspectos fundamentales. Uno, el hogar donde se vive, y la otra, la consanguinidad. Y la consanguinidad, si se acuerdan de la evolución histórica de la familia, nos habla precisamente de la consanguinidad hacia los hijos. Pero también la modernidad, como lo vimos en la tipología y en las familias del siglo XXI, la tipología nos dice que hay familias que en este momento no quieren tener hijos. Entonces, ¿cómo se va llevando a cabo todo ese concepto para poder hablar del ciclo de vida de parejas que no quieren tener hijos, de parejas que sí quieren tener hijos, de parejas que por alguna causa no las tienen? ¿Cómo les crea un conflicto? ¿Cómo hay cambios? Y cómo todo esto y su dinámica familiar tienen una interrelación directa con los aspectos que se van a manejar en terapia familiar. Y obviamente, ¿cómo consideramos, cómo se considera por algunos autores, el elemento parental o el de padres e hijos, que es el que le va a dar pauta a la clasificación del sistema familiar en sus diferentes etapas? Todas estas características que se las estoy explicando rápido, tendríamos que verlas de manera tranquila y calmada para poder entender por qué se van llevando a cabo cada una de ellas. Entonces, hasta el momento actual, no hay un modelo único que se pueda aplicar a todos los sistemas familiares, porque la evolución y desarrollo de cada familia me va a dar pie a diferentes conceptos y a diferentes situaciones. Cada familia se va a desarrollar y va a tener una evolución diferente, inclusive a la de mis propios hermanos. Por ejemplo, yo tengo cuatro hermanas ahorita, y el desarrollo evolutivo de mis cuatro hermanas ha sido muy, muy, muy diferente al mío. Las familias de cada quien se han desarrollado de manera distinta y los productos que están dando son completamente diferentes. Entonces no puedo hablar de un modelo único para medirlos como tal, pero hay una característica que sí puede ayudarnos en el ciclo evolutivo familiar y que es el que nos permite ver el desarrollo de la pareja. Por eso les decía, ver ciclo evolutivo de pareja va a ser importante, porque cómo se desarrolla una pareja me va a dar la oportunidad de equilibrar a la familia, pero también desarrollar a los propios hijos. Si el ciclo evolutivo de pareja no se desarrolla de manera adecuada, entonces eso me va a dar pie a que haya muchos problemas con la gente o con los hijos que nosotros vamos a manejar. Bien, ¿cuáles son las principales características del ciclo de vida familiar? ¿Qué es lo que marca cada una de las etapas? Y para esto vamos a tener que abrir las características del ciclo evolutivo de la familia que menciona Kovacs desde 1982, y él dice, el ciclo lleva un progreso ordenado y predecible en el tiempo. Claro, después de una etapa con determinadas características, podemos predecir cuál es la siguiente etapa. Por ejemplo, una pareja que se casa, una pareja los dos vienen de una familia tipológicamente tradicional. Se casan. ¿Y en cuánto tiempo, cuál será la siguiente etapa por la que atravesarán ellos? ¿O cuál es la que pronto va a llegar? La procreación de hijos. Pues ya sabemos que va a venir una etapa y que cada una de ellas va a ser predecible. Después de que tienen al niño, que crezca, lo van a mandar a la escuela, luego después va a seguir avanzando en la escuela hasta que se vaya de la casa. La segunda característica son las crisis o periodos de transición, son considerados como oportunidades para el cambio de sistema. Cada etapa que se va cambiando me genera crisis, y esta crisis yo la tengo que ver como una oportunidad o como un problema si no tengo recursos suficientes para poderlos manejar. Y las etapas tienen la capacidad, el punto 13, las etapas tienen la capacidad de evocar hechos disfuncionales negativos del pasado y le van a brindar al sistema la oportunidad de resolverlos en una nueva etapa evolutiva, que eso es lo que me va a dar la oportunidad de poder trabajar con todo lo que yo veo.
La cuarta característica dice que todas las etapas son dinámicas y tienen hechos que pueden ser paradójicamente como son paradójicos, perdón, como la autonomía, la pertenencia, la separación o la conexión. El punto 5 dice, son etapas continuas en el tiempo, pero capaces de ser interrumpidas por muerte o divorcio de sus elementos. Claro, hay eventos críticos que nos van a detener cada una de las etapas de lo que nosotros vamos haciendo, y esto me va a permitir en un momento determinado hacer un ciclo largo o corto. Y el punto 6 dice, los límites de las relaciones de pareja se hacen extensivos o no según la agregación de otros elementos. Esto tiene que ver, los límites de las relaciones de pareja se van a hacer más grandes o más chicos o no se van a extender más si vienen más elementos. Por ejemplo, un hijo, dos hijos, tres hijos, la mamá, el papá, o se van a vivir a la casa de los otros. Y de aquí ya tenemos entonces otro elemento más para poder entender cómo es que se va dando la tipología de cada una de las familias que vimos la vez pasada, de acuerdo al ciclo de vida familiar, y que acuérdense que lo mencionamos como tal. Entonces, esta es otra característica que tenemos que ver. El punto 7 dice, provee la capacidad de desarrollar óptimamente tareas impuestas en cada estadio del ciclo de vida familiar. Obvio, cada etapa del ciclo de vida familiar tiene tareas que hay que desarrollar tanto en el hombre como en la mujer, tanto en el papá como la mamá y como los hijos. Cada uno tiene que desarrollar ciertas tareas que le permitan hacer que la familia tenga un desarrollo mucho mayor y logre los objetivos que se plantearon desde el inicio de la formación de la misma. El punto 8 dice, o la característica número 8 dice, se utiliza el término evolutivo, ya que representa una serie de etapas de organización variable y que con el tiempo toman una estructura ascendente y compleja. Obvio, cuando vas evolucionando, no evolucionas igual, sino que cada evolución te va llevando a ser un poquito más complejo, hasta que llegas a tener cierto grado de complejidad en la última etapa. Por eso es que a veces cuando llegamos a ver a los viejos, a las etapas donde vemos jubilación y muerte, a veces no nos es tan fácil entender por qué los hijos se fueron o por qué se quedaron. ¿Qué tan complejo fue este punto para poder manejar y entender todo lo que sucedió? Entonces, Kovacs dice, en lo personal, consideramos que cada etapa está matizada por eventos positivos o negativos que le dan las características a cada estadio. Pues claro, eso va a depender del tipo de familias que tengamos, de la tipología de familia que tengamos, de la conducta de los individuos, de los límites que se generan, pero también del tipo de dinámica familiar que van entablando cada uno de ellos. Otra de las características del ciclo evolutivo de la familia, para tomar a un autor mexicano, hablamos del doctor Huerta, algunos de ustedes lo van a escuchar y probablemente lo van a citar muchas veces. Doctor José Luis Huerta dice, estas son las etapas jerárquicas en la naturaleza. Él dice que todas las etapas son jerárquicas en la naturaleza. Bueno, nos está hablando de las etapas sucesivas y que suceden en cualquier individuo o en cualquier especie animal o humana. Cada etapa es autónoma, claro, cada etapa que se va a vivir va a ser completamente diferente y autónoma a la otra. Ninguna etapa se repite igual. Cada fase se caracteriza por reacciones y comportamientos, lo mismo que decía Kovacs, etapas negativas y positivas que vamos a llamar en algunos momentos crisis, pero aquí el doctor Huerta la refiere como reacciones y comportamientos. Cada etapa tiene su crecimiento continuo, es ese desarrollo del que hemos estado hablando y del que Kovacs también habla. Tiene un continuo aprendizaje, claro, todas las etapas por las que vamos a hablar de momentos positivos y de momentos negativos, que son los que nos van a servir para entender lo que sucede o no sucede con esto. Y la absoluta independencia no existe, o sea, no hay etapas que sean independientes a todas las demás, tienen cierta dependencia porque para poder estar en una y pasar a la otra, tienen que suceder ciertos eventos. Y cada etapa va hacia la madurez, lo que decía Kovacs, todas las etapas van creciendo de complejidad y van haciéndose más complejas dependiendo de cómo van subiendo. Entonces, si se dan cuenta, Kovacs y el doctor Huerta hacen más o menos una analogía con diferentes palabras y dicen exactamente lo mismo. Por eso les presentamos las dos informaciones para que las puedan tener. ¿Cuáles son los estadios o etapas del ciclo de vida familiar? Bueno, aclaramos. Nosotros, bueno, vamos a aclarar por qué nosotros y por qué ya hay una clasificación tipológica que inclusive viene en mi libro, que es la que todo el mundo utiliza, que es la de Heyman, la clasificación de Heyman. Heyman nunca hizo una clasificación tipológica y por un error
de interpretación de alguno de los maestros anteriores, porque a mí me enseñaron también a hablar de Heyman desde 1981. Alguien por ahí cometió el error, Heyman habló de algunas etapas de este tipo y dijeron, es el ciclo evolutivo de Heyman. Y resulta que Heyman hace 2 años, hablando con el doctor, con un compañero médico de Monterrey, que le mandó un correo para preguntarle del ciclo, le aclaró que él nunca había hecho un ciclo evolutivo. Entonces, el ciclo evolutivo de Heyman lo hemos estado borrando. Yo ya lo borré de mi bibliografía porque Heyman no existe en la literatura como tal. Y hace 2 años también aproximadamente la doctora Farfán, que es otra compañera que habla mucho de la medicina familiar, que fue mi maestra, ya también lo quita de su aspecto. Nosotros vamos a hablar de la que les pusimos al principio de las etapas, porque para poder hacer una casa, lo que primero necesitamos es un terreno y poder hacer una planificación de ese terreno. Si yo quiero hacer una casa, tengo que preguntarme dónde quiero vivir, por ejemplo, yo quiero vivir en Mazatlán, sí, pero de Mazatlán, ¿en qué zona de Mazatlán quiero vivir? ¿Cuál es la mejor zona para vivir? Si a mí me gusta el mar, a lo mejor me gustaría una zona de playa, pero si no me gusta el mar, tendría que buscar otra zona. Entonces, esas etapas de planear cómo se hace una casa, cómo se llega hasta el final, son algo semejantes al planear una familia. Y la primera etapa es el noviazgo, y era lo que les decía, en el ciclo evolutivo de pareja, el noviazgo me da las características, cómo puedo elegir una pareja, con qué características y cómo tiene que ser mi noviazgo. Entonces, aquí el noviazgo, nosotros lo veamos mucho, decimos solamente que se inicia con el cortejo y el acercamiento de la pareja, y que se va a expresar fundamentalmente en el tipo de enamoramiento que yo voy a tener con la otra persona. Y este enamoramiento me va a marcar las expectativas e ilusiones que yo tengo con esa pareja. Por ejemplo, muchas parejas en el noviazgo dicen, bueno, mi vida, pues es que nos casamos. Mira, yo creo que tú y yo estamos hechos el uno para el otro, tú eres mi media naranja. Y yo creo que si nos casamos, vamos a comprar una casa, vamos a hacer esto, vamos a tener 3 carros, vamos a tener 5 hijos, etcétera. Todos son expectativas e ilusiones. Y a veces mostramos la mejor cara, pero va a depender de cómo se enamoren y qué tipo de enamoramiento para poder entender cada una de estas etapas. Entonces aquí hay que hacer un paréntesis porque hay que buscar cuántos tipos de enamoramiento hay y qué características tiene el enamoramiento, que eso lo referimos nosotros cuando hablamos de ciclo evolutivo de pareja. Entonces, de este estadio del cortejo y del noviazgo, el resultado final tiene que ser la unión formal o legal de la pareja o la unión consensuada de los mismos. O sea, se casen o no se casen, o decidan irse a vivir juntos, este es el resultado de un noviazgo previo, de una etapa previa de conocimiento. Entonces puede verse ampliamente este estadio de ciclo evolutivo de pareja, que es donde lo vamos a ver un poquito más amplio, más extenso. Hablamos de lo que es el noviazgo, las características del noviazgo, hablamos del enamoramiento, hay que hablar del tipo de amor que hay, cuál es el amor más adecuado, etcétera, etcétera, para poder entender por qué es la elección de la pareja que yo hago con la que voy a compartir mi vida un periodo de tiempo X. Cuando se une la pareja en noviazgo, obviamente cada uno aporta necesidades y acuerdos para su vida futura. Si no aporta ninguno de estos dos elementos, ese noviazgo no está pesando bien. Y obviamente esto permite que haya cambios en la vida de los dos, del novio y de la novia, y que los pueden llevar hacia el futuro para con la conformación de una nueva pareja, pero también cambios con su familia de origen. Y entonces todos estos eventos y estas tareas que se van viendo y que se van siendo completamente diferentes, me van marcando una serie de situaciones que me llevan a entender por qué se van dando determinadas cosas y determinadas características que me permiten que el noviazgo sea un punto fundamental que tengamos que estudiar necesariamente en la conformación de la familia. ¿Por qué tenemos que ver todo esto? Porque de una u otra forma, dentro de todo lo que vamos a ver en el noviazgo, fíjense lo que sucede. ¿El enamoramiento a qué me lleva? A una ilusión. Y dicen que el enamoramiento me hace tan subjetivo que yo no me vuelvo objetivo con lo que tengo en las manos. Todo el mundo me dice, oye, pero ¿ya la viste bien? Está gordita. No, pero es que es la mujer que tiene el cuerpo más hermoso del mundo. Porque soy tan subjetivo, estoy viviendo de la ilusión, algo me gustó de ella, que no veo las demás características.
Entonces, este enamoramiento que me lleva a la ilusión puede tener dos caminos. El primer camino es que directamente me lleve a la ilusión o matrimonio. Esta es la parte del camino que tienen los adolescentes actualmente. ¿Se acuerdan del camino a la cama que les decía? Este es el camino más directo que llevan. ¿Por qué? Porque los adolescentes se conocen, se aman muchísimo. Yo no sé si han visto los mensajes que se mandan en WhatsApp y en Facebook. Mi amor, mi vida, mi cielo, tú eres lo máximo, eres la mujer, la más hermosa del mundo mundial. Bueno, esta ilusión me lleva directamente a matrimonios y los matrimonios directamente me llevan a problemas que terminan en ruptura. El otro camino es que me lleve a un reconocimiento de diferencias, en donde yo voy a reconocer las diferencias que mi pareja tiene y que yo tengo que cuestionarme la relación. Si yo decido aceptar esas diferencias que mi pareja tiene, yo puedo llegar al matrimonio porque sé que las puedo manejar. Pero si yo no acepto esas diferencias y las rechazo, lo que va a pasar con mi noviazgo es la ruptura. Entonces, este pequeño cuadrito que me está diciendo cómo se va a llevar a cabo todo esto, esos son los dos caminos que tiene el noviazgo a través del enamoramiento y de la ilusión. Cuando la ilusión sigue siendo ilusión, me puede llevar a formar matrimonios a tiempo temprano. Oye, ¿cuánto tiempo tienen de novios si ya se van a casar? Pues nos conocimos hace 2 meses. Ah, ya se van a casar, sí, ya nos casamos, que nos amamos mucho. Bueno, habría que ver si realmente se aman mucho o es solamente una ilusión que los lleva a eso. O matrimonios que se conocen y planifican bien y dicen, sí, la quiero conocer primero, sí, acepto sus cambios, acepto lo que tiene y me caso. O ya que la conocí, pues es que los cambios, las cosas que tiene como que no son tan buenas y entonces termina rechazando. Esta es la parte del noviazgo que nosotros tenemos que entender como un aporte fundamental para la formación de las familias. Aquí va a haber, en la unión o matrimonio va a haber familias que van a tener pueden llegar a tener una ruptura en corto tiempo, o puede ser que duren todo el tiempo, pero que sean disfuncionales. Y si se reconocen las diferencias y se casan, puede ser que sean familias funcionales o disfuncionales, pero con reconocimiento de las diferencias. Entonces, en la siguiente etapa, que ya es la etapa de matrimonio, ¿qué es lo que sucede? Bueno, el matrimonio la podemos llamar como la unión formal o informal de la pareja, y marca diferencias y crea un nuevo grupo social primario que inicialmente tendrá que diferenciarse en una nueva entidad de sus familias de origen. Y todo esto me va a provocar lo que nosotros llamamos el ajuste matrimonial, un ajuste de la vida familiar, porque acuérdense que no es lo mismo vivir con mis papás que ahora ya irme a vivir con mi pareja y vivir solo los dos. De hecho, vienen cambios completamente diferentes, porque yo les digo a manera de broma, antes estabas acostumbrado a dormir solo en tu cama, pero ahora tienes que compartir la cama con alguien más. Entonces, estas características y estos cambios hacen que las relaciones me lleven a iniciar una nueva dinámica familiar con características completamente diferentes e importantes. Y fíjense qué es lo que va a pasar primero. Primero tengo un compromiso que puede ser matrimonio, unión o una unión consensuada. En algunos de los casos voy a ver luna de miel o su equivalente. En otros casos voy a ver un acoplamiento o un enganchamiento tengo que hacer una negociación con mi pareja para tratar de entender qué es lo que vamos a hacer los dos en relación a la familia. Y tengo que hacer un desenganchamiento de la familia de origen, que también ese es el otro punto importante. Pero luego en el acoplamiento me tengo que acoplar a las costumbres cotidianas, a la estructura de personalidad de mi pareja y a los patrones sociales que tiene mi pareja. Acuérdense que la estructura de personalidad en el noviazgo a veces me muestra una parte, pero no me muestra todo. Entonces, cuando yo ya me caso, me estoy conociendo a la persona realmente como es. Entonces, y los patrones sociales son exactamente iguales, cómo se comporta con la sociedad, está acostumbrada a salir con los amigos, con las amigas, etcétera, etcétera. En la negociación, tengo que yo negociar cuáles van a ser los acuerdos explícitos que vamos a llevar a cabo los dos en la casa. Tengo que hacer un respeto, bueno, de los acuerdos explícitos, quién trabaja, si los dos trabajan, quién hace el quehacer, quién lava platos, toda esa serie de acuerdos que ustedes saben que se tienen que llevar, que los tengo que manejar en esta etapa, pero que no todas las parejas lo hacen. El respeto a las diferencias, que a final de cuentas es algo importante. Si ya reconozco que tengo diferencias con mi pareja, las tengo que respetar y las tengo que considerar dentro de mi acuerdo de negociación.
la creación de reglas internas, estas reglas internas que dicen, a ver, si los dos trabajan, ¿quién se levanta primero, quién se baña primero y qué va a hacer el otro mientras el otro se baña? ¿O quién utiliza primero el baño? ¿Dónde se deja la ropa sucia? Etcétera. Todo este tipo de cosas. Y tiene que haber un código de convivencia externa. ¿Qué es lo que haces? Bueno, ya nos casamos, voy a seguir viendo a mis amigos, tú vas a seguir viendo a tus amigas, vas a poder estudiar, ya no vas a poder estudiar, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense, son 4 aspectos por lo menos pequeños que tenemos que negociar con nuestra pareja en la etapa de matrimonio para poder empezar a tener las bases fundamentales de lo que nosotros queremos hacer. Y luego van a venir, tenemos que también tenemos explícitas nuestras relaciones íntimas, nuestras relaciones tanto al interior de la casa como al exterior de la casa, relaciones íntimas de acercamiento, ¿eh? No todo es relaciones íntimas solamente en lo sexual, sino las relaciones íntimas con personas que yo aprecio, que yo quiero, mis amigos, con los que puedo convivir fuera y con qué tengo que convivir dentro y cómo voy a hacer esa convivencia. Y obviamente aquí viene también el acuerdo de las relaciones sexuales que como pareja debemos de tener, ¿no? Y qué características van a tener. Estos tres elementos del acoplamiento a la negociación y las relaciones íntimas son las que nos van a dar las características y van a sentar las bases para que las tareas más adelante se puedan llevar a cabo de una manera clara y concreta sin tanta dificultad. Luego viene la etapa de expansión o de extensión de la familia. Esta etapa, de una u otra forma, la vamos a ver matizada con la llegada del primer hijo y con los demás hijos que van a llegar, en donde lo más importante es que me va a cambiar las relaciones familiares. ¿Quién se dedica más a los hijos? ¿La mamá o el papá? Pues la mamá. Entonces, ¿cómo va a ser la relación de la mamá con el hijo que acaba de nacer? ¿Y cómo va a ser la relación de la mamá con el papá? ¿Y cómo va a ser la relación del papá con el hijo y la relación con la mamá? Entonces, vamos a tener que negociar otra vez y volver a hacer un reajuste en las relaciones familiares para que las tareas que se van a efectuar en la casa puedan llevarse a cabo de acuerdo a los diferentes miembros que van a existir en la familia. Y una parte importante es cómo está conformada en lo afectivo la relación de pareja. Si la relación de pareja está bien hecha y afectivamente está llevándose al 100%, no vamos a tener ningún problema. Pero si afectivamente están un poquito separados, vamos a tener problemas y problemas serios. Y esto se va a ver en el efecto que tenga sobre los miembros de la familia. Y esto tiene mucho que ver porque, por ejemplo, una unión disarmónica, una unión armónica, perdón, me lleva a hacer una integración cooperativa donde todos los miembros de la familia trabajan y todos están perfectamente bien. Pero una unión disarmónica me puede llevar a la larga a que los hijos se conviertan en grapas para la relación de pareja, para la agonía de la pareja, para que las relaciones íntimas a nivel individual o grupal, y digo individual entre hombre a hombre, entre la pareja, pues, se vayan haciendo más alejadas y que las relaciones con los amigos de fuera también se vayan alejando más porque me tengo que dedicar más a otras cosas. Entonces, todo lo que va sucediendo con la pareja se va afectando en todo esto y nos va dando la oportunidad de poder tratar de entender y clasificar cómo cada una de estas tiene dificultades y dificultades serias. Entonces, ojo con la unión disarmónica, porque esa es la que nos va a dar problemas y problemas complicados, y es lo que vamos a ver básicamente en las disfunciones de familia. Por eso yo les decía, cuando hablas de ciclo evolutivo de pareja, tienes que hablar de esto. Pero cuando buscas información en la historia natural de la enfermedad, de la historia natural de la familia, perdón, en el punto 4 del estudio de salud familiar, que es historia de la familia, todos estos elementos son los que tenemos que estar viendo y tomar en consideración para poderlos manejar como tales. Luego viene la etapa en donde los individuos están empezando a dispersarse. Esta dispersión, acuérdense que no nada más es el nacimiento del primer hijo, sino que ya vamos a empezar a modificar relaciones para que a medida que el niño crece y se va a la escuela y al preescolar y al escolar, van a venir cambios importantes y cambios fundamentales en la vida y en las relaciones familiares. Por ejemplo, la mamá está acostumbrada a estar con el hijo desde que nace hasta que llega a los 3 o 4 años y que tiene que ir al preescolar, dependiendo de qué edad lo quieran meter al preescolar. Lo ve en la mañana, en la tarde y en la noche. Y el día que el niño el primer día que se va a la escuela, ¿quiénes son los primeros que lloran más? El papá, bueno, en este caso los padres, vamos a llamarle los padres.
¿Por qué? Porque la mamá cuando llega a la casa se da cuenta que su hijo no está y que su nido momentáneamente está vacío, entonces dice, ah, caray. Entonces esto tiene que reajustar otra vez sus relaciones familiares y sus quehaceres familiares y sus tareas, porque mientras el niño va creciendo, cuando se va a la escuela, la mamá tiene tiempo para, cuando no está el hijo, pero cuando tiene que ir por él a la escuela y regresarlo, me va dando otras tareas que van haciendo completamente diferente todo esto. Entonces los cambios escolares me van a dar un impacto en las relaciones familiares que van a ir haciendo que los hijos también vayan viendo la personalidad de cada uno de ellos, que la vamos a estar reflejada con los padres y que lo vamos a ver después en la adolescencia, y en la adolescencia vamos a ver las consecuencias básicamente psicológicas, biológicas y sociales, y vamos a ver cuál es la personalidad que predominó más para buscar la independencia de los padres, si fue la de la mamá o fue la de los hijos. ¿Qué quiero decir con esto? El adolescente no es más que el resultado del tipo de familia que tiene, y el patrón de conducta que tiene, o lo tomó de la mamá, o estuvo más influenciado por la mamá o más influenciado por el papá. O hay una influencia de los dos dependiendo del tipo de adolescente que estemos viendo. Si aquí hacemos un paréntesis y buscamos ciclo evolutivo, bueno, no ciclo evolutivo, si tuviéramos que analizar embarazo en adolescentes y viéramos la personalidad de las embarazadas adolescentes, ¿qué creen que encontraríamos con todo esto? Váyanle pensando para que las preguntas me lo vayan cambiando. Obviamente, tenemos que enfrentarnos a los hijos adolescentes, a la confrontación de los padres a la realidad del paso de tiempo y a la modificación del sistema familiar. Cuando uno se da cuenta que los hijos están creciendo y llega alguien de la familia y dice, ay, están bien grandes tus hijos. ¿Cuántos años tienen? Pues que tienen dos. Oye, están muy grandotes. Híjole, ustedes ya están muy grandes también. Entonces, esa confrontación de los padres a la realidad del paso con el tiempo, etcétera, etcétera, va haciendo que nos vayamos dando cuenta de cómo se ha modificado tanto nuestro sistema familiar y se sigue modificando con los hijos adolescentes. Por eso los hijos adolescentes forman una etapa importante dentro de la evolución histórica de la familia o la evolución de la familia que tenemos que tomar en cuenta, pero que nadie quiere entrarle, nada más estar viendo embarazo de adolescentes, pero nadie está viendo el desarrollo psicosexual del adolescente para entenderlos como tal. Por eso ahora ya tenemos una subespecialidad que es pediatría para adolescentes o medicina para adolescentes. Es la que está buscando esta parte, pero que nosotros la tendríamos que conocer. Entonces, cuando los hijos son adolescentes, hay un cuestionamiento a todo lo que es autoridad, y aparte de que hay un cuestionamiento a la autoridad, el adolescente se vuelve rebelde. Hay un desequilibrio familiar con la rebeldía de los hijos y la vida sexual de la pareja se ve evidenciada. Los adolescentes a veces dicen, oye, es una pregunta que siempre les hago cuando estoy en la clase presencial con ustedes. Ustedes se imaginan, bueno, y conste que ustedes ya no son adolescentes, ustedes son adultos jóvenes, la mayoría, pero ¿se imaginan a sus papás teniendo relaciones sexuales? ¿Se han pensado en este aspecto? ¿Sus papás todavía tienen vida sexual? Y uno se da cuenta que dicen, no, pues mis papás, pues quién sabe, y los más modernos me dirán, sí, sí tienen, sí, pero ustedes mismos están evidenciando la vida sexual de su pareja, de sus papás, porque dicen, no, pues mis papás no, ya están grandes, ¿no? Para ellos ya no hay esto. Pues todas estas características me pueden llevar a un equilibrio, un desequilibrio de la relación de pareja. Si hay un desequilibrio, obviamente va a haber un enriquecimiento y renovación de la relación de pareja, va a haber modificaciones de las relaciones familiares y va a haber una capacidad para solucionar conflictos. Si hay un equilibrio, si hay un desequilibrio, perdón, va a haber resistencia al cambio, va a haber un anquilosamiento de las relaciones familiares, va a haber conflictos antiguos que van a estar latentes y que se van a generar mucho más con los conflictos actuales. Les pongo un ejemplo de conflictos antiguos latentes. La cena del día de Navidad y de Año Nuevo. El papá dice, bueno, no, pues ¿saben qué? Pues la cena de Navidad la vamos a pasar con mi familia. Y la cena de Año Nuevo también. Y la esposa dice, pues, ¿cómo? Pues yo también quiero ir a ver a mis papás. Ah, bueno, pero como no, bueno, está bien, esta vez te aguantas. Y el día que hay un problema, un conflicto actual, oiga, que viene la cena de Navidad, vamos con mis papás, ¿no? Dice la esposa, no, yo quiero ir con los míos. Pero es que ya siempre, cada año vamos, sí, pero porque tú lo has decidido, no porque yo lo decida.
ahora quiero que vayamos yo voy a ir con mi familia, si ustedes quieren ir conmigo, vayan, y si no, pues yo me voy sola. Y esto va creando conflictos actuales y va creando conflictos antiguos que se van generando. Este es un ejemplo, pero de estos ejemplos puede haber 1000 de los que podemos entender, ¿eh? ¿Y qué pasa con la emancipación de los hijos? Cuando los hijos están empezando a volar del nido. Bueno, esto está marcado básicamente por la segunda etapa de la adolescencia y el adulto joven. Está caracterizada por la búsqueda de independencia de los hijos, no importa cuál sea la cuestión, sino que ellos ya quieren ser independientes y que de una u otra forma los lleva a abandonar la familia de origen materno, la familia de origen, pues, y que hace que haya cambios sociales muy importantes en las comunidades. Por el lado de los padres, la aprobación o no de la conducta de los hijos hace que haya una imposibilidad de fluir cambios importantes en las relaciones familiares. Hay familias que se quedan atoradas con la salida de los hijos, pero también hay familias que se quedan, que evolucionan dependiendo de la forma en cómo salen los hijos, pero de una u otra forma siempre me van a crear crisis importantes. Y obviamente todas estas crisis se van a mejorar o se van a perpetuar dependiendo del estado de las relaciones que te guarde toda la familia y de la pareja predominantemente. Entonces, aquí tenemos que entender que cuando los hijos empiezan a irse de la casa, para que esta salida sea lo más positiva posible, tiene que existir una dinámica de interacción entre todos los miembros o una dinámica familiar que sea positiva y no negativa. Si es una dinámica negativa, vamos a tener problemas, pero si es una dinámica positiva, vamos a tener problemas. Y de ahí la importancia de entender teoría general de sistemas, teoría general de grupos, teoría general de la comunicación, comunicación en la pareja, comunicación en la familia, para que podamos ver todo esto, ver liderazgo, cómo se manejan las crisis y cómo se manejan los roles. Tiene que haber una negociación y un acoplamiento para cuando salen los hijos. Tenemos que prepararnos para la separación de la familia de origen. Tiene que haber entre la pareja y los hijos que se queden en una integración cooperativa. Hay que reestructurar nuevamente las relaciones familiares. Hay que cambiar los códigos de respeto al estilo de vida de los hijos. Acuérdense que el código de respeto al estilo de vida de los hijos tiene que ir cambiando y tiene que haber respeto por ellos, algo que a veces no sucede en las relaciones familiares que tenemos. Tiene que haber una búsqueda de un nuevo incentivo en la relación de pareja. Ya mi relación de pareja no tiene que estar centrada solamente en trabajar para los hijos, sino que ahora ya tengo que intentar recuperar la relación de pareja que yo tenía antes y que había dejado por los hijos. Y obviamente tengo que tener un retorno armónico a la vida en pareja. Si ustedes se van dando cuenta, aquí hay un factor importante que nos falta estudiar y que es precisamente ver el estudio del ciclo evolutivo de pareja. ¿Qué está pasando en estas etapas en la relación de pareja solamente? ¿Qué está pasando en cada una de ellas? ¿Cómo se está llevando para poder tener una búsqueda de nuevo incentivo en la pareja y el retorno armónico en la vida en pareja? Que son de las cosas que tenemos que buscar. Entonces, tenemos que prepararnos para la partida de los hijos, para el matrimonio de los hijos. Tenemos que prepararnos para vivir en soledad con mi pareja, para establecer nuevas relaciones en la pareja y en algunos casos, ruptura de la pareja. Muchas de las relaciones de pareja se rompen después de determinado tiempo de que los hijos se van de la casa. Entonces hay que tener en cuenta esto. Si la unión está centrada en los hijos, podemos retornar a una vida en pareja por dos caminos. Continúa el control de los hijos para mantener la unión o se evidencia la ruptura de la pareja. ¿Sí? Entonces, si mis hijos son lo que hace que la familia esté unida, cuando mis hijos se van, cuando retorno con mi pareja, puede ser que se evidencie la ruptura que yo tengo con ella o que nos demos cuenta que continúa el control de los hijos para mantener la unión. Hijo, vente a comer, te hice tu comidita, vete a comer con tu familia los domingos aquí a la casa. Hijo, ven, vamos a celebrar tal fiesta y los hijos están constantemente en la casa. Entonces los hijos se convierten en moneda de cambio de la relación de pareja y hacen que el ciclo evolutivo de la familia vaya dejando a la pareja en soledad o vaya siendo disfuncional. Y luego viene ya, dentro de las últimas etapas, viene la etapa de retiro. Pero la etapa de retiro, la vamos a ver en dos puntos importantes. Uno, la adaptación de la pareja a una nueva situación en la que vuelve a estar sola y con un panorama oscuro de sus expectativas a su vida futura, entre otras cosas, porque ya quedándose solos, ya no hay, ya como que no hay incentivos. Ya se fueron mis hijos, bueno, ¿y ahora qué hacemos nosotros dos como pareja? Pues algo tenemos que hacer.
Habrá quien sí tenga recursos y busque salidas y busque salir y busque ir y busque venir. Y yo no sé si dan cuenta, pero por ejemplo muchos se dedican al baile, se dedican a otro tipo de actividades. Y la segunda parte es la jubilación. Ahora ya me veo jubilado, ya dejé de trabajar. Ahora tengo que llegar a mi casa y ver a mi pareja o verse los dos juntos en casa. Y estas dos etapas conllevan a pérdidas importantes. ¿Por qué? Porque en algunos casos hay una disminución del ingreso y del estatus social que se tiene, así como de las relaciones con compañeros y su ocupación. Cuando yo me jubilo ya no veo más a mis compañeros de trabajo, a mis jefes, a todos los demás, pero también a veces en algunos casos, no en todos, nosotros en el Seguro Social tenemos la fortuna de que nos respeten el último sueldo que ganamos. Te jubilas por lo menos con el último sueldo y va subiendo poco a poquito, muy poquito, pero sube. Pero, por ejemplo, los que trabajan para el ISSSTE les dan un porcentaje que no va más allá de los 25 salarios mínimos y que a veces no les alcanza para nada. Entonces, se quedan solos, ya con su pareja, sin dinero, con factores importantes y sin hijos. Imagínense cómo termina esta etapa de retiro. Y obviamente esta etapa de retiro tiene múltiples problemas y múltiples enfermedades que vamos a ver más adelante. Y luego, si la unión de la pareja siempre fue disarmónica, tiene que haber una recapitulación, entre nosotros mismos nos echamos la culpa y terminamos todos deprimidos porque tú tuviste la culpa de que los hijos se fueran, nunca le pusiste atención a esto, nunca previste este otro. Y todo esto va haciendo que la relación de pareja termine en depresión. Si este retorno armónico a la vida en pareja viene de una recapitulación y de decir, a ver, ¿qué hicimos con nuestros hijos y con nuestra familia? Puede ser que en un momento determinado haya desesperación y lleguemos al apoyo mutuo. Si hicieron las cosas bien y hay satisfacción, también se puede llegar al apoyo mutuo. La recapitulación puede ser positiva o negativa dependiendo de cómo la vean y cómo la hagan para poder entender cómo es que se llega a estos elementos y cómo es que las familias que nosotros vemos en la consulta de los viejitos que llegan solos a consulta, nada más es cuestión de que se den cuenta cómo están en este momento su relación de pareja para que puedan entender si tuvieron una recapitulación que los llevó a desesperación y apoyarse mutuamente, a satisfacerse, o llegaron a la parte de la depresión. Estos dos caminos son los que llevamos y que tenemos en un momento determinado cuando vemos la etapa de retiro. ¿Y qué pasa cuando vemos la etapa de muerte y cuando llega un momento de la etapa de muerte? La muerte la podemos ver en dos aspectos básicos. Uno, la muerte física y otro, la muerte, entre comillas, moral. Entonces, ¿qué es lo que pasa primero? Los cambios mentales y emocionales de la vejez dan pie para una gran demanda de atención médica debido a la presencia de diferentes enfermedades de curso crónico y degenerativo, lo cual crea incapacidad física y en algunos otros casos la muerte de quien los padece. La muerte de la relación de pareja puede verse evidenciada en una relación filarmónica con el consiguiente divorcio moral. Divorcio moral. Este concepto de divorcio moral nosotros lo estamos manejando desde hace muchos años, porque a veces vemos familias que al exterior de la casa son las familias modelo, son las familias que todo el mundo ve juntas, las ve aquí, las ve allá, se llevan bien, fuera de casa. Al interior cada quien duerme en una cama o cada quien hace sus cosas diferentes y ni se habla. Hay un divorcio moral entre ellos al interior de la relación de pareja, lo cual tiene una repercusión importante en la conducta de la propia pareja. Y esto también me va a llevar a la muerte de la relación de pareja y me lleva a la depresión. Y ese es el paciente que me llega muy frecuentemente a la consulta a solicitar servicios de consulta en medicina familiar. Entonces, es el hiperfrecuentador de los servicios de salud que vemos que va solo 3, 4, 5 veces al mes porque sigue con el mismo problema, y cuando le buscamos encontramos que tiene muchos problemas al interior de la familia. Entonces, la muerte de la relación de pareja puede ser un divorcio moral y es muerte de la relación de pareja, o puede ser la muerte física del individuo. Y como consecuencia de la presencia de enfermedades crónico-degenerativas, las alteraciones al estado de ánimo, al volver a conocer a mi pareja o intentar reconocer en mi pareja a esa mujer que yo conocí en el noviazgo, que ahora ya no tiene las mismas características porque yo por el trabajo no me di cuenta de verlas. Tengo que volver a reconocer todas estas características, pero también tengo que reconocer que hay limitaciones por lo crónico degenerativo. El paciente se puede morir, hay nueva etapa de crisis, nuevo equilibrio de la familia,
Hay hijos que se quieren ir, se van a vivir con el padre que queda, pero hay hijos que los siguen dejando solos y que los padres siguen viviendo solos o los meten a un asilo. Y entonces vienen más problemas todavía y esto de una u otra forma me genera nuevas etapas de crisis en la familia, nuevos reajustes en la propia persona, cambios en la dinámica familiar y obviamente cambios en la tipología familiar para modificar todo lo que se está viviendo con todos ellos. Estos cambios que ustedes están viendo es por los que pasan todas las familias en México y son los cambios que vamos a tener que ver. Con la muerte puede venir el abandono social del individuo, van a haber malas cuestiones en función de redes de apoyo familiar. No hay un apoyo o no hay redes de apoyo familiar. Si estas redes de apoyo familiar son malas, el abandono del individuo viene. Si son redes de apoyo familiar buenas, puede haber una nueva tipología familiar, familias extendidas, familias simples o familias simples complejas, etcétera, etcétera. Cualquier tipología que se genere se va a generar de acuerdo a la etapa del ciclo de vida familiar que se tenga. Y entonces con estas características nosotros estamos viendo a nuestras familias y estamos viendo a las familias que nosotros tenemos en todo el tiempo. Hasta aquí, en una hora, me he echado lo que ustedes ven, lo que me lleva a dejarlo en 3 horas de una clase presencial. Hasta aquí hay alguna pregunta. Si quieren, abrimos micrófonos y vemos si hay alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer a esta parte que tenemos y si no, para pasar a la última parte de la presentación. ¿Alguna pregunta? ¿Se escucha? ¿Alguna pregunta? Se escucha. Ani Rodríguez está como hablando, queriendo hablar. Es que trae... Se oye muy cortado. ¿Se escucha de aquí? Ahí se escucha un poquito mejor. Entonces, las parejas que inician su matrimonio a poco tiempo de conocerse, pueden estar como de novios en el matrimonio y es por eso que hay rupturas después. Claro, es que tenemos que entender que el noviazgo es una parte, se los voy a poner muy sencillo, el noviazgo es una etapa de conocimiento, previo al matrimonio. Yo tengo que conocer a mi pareja, y perdón por lo que voy a decir, a lo mejor no están de acuerdo algunos, pero es una etapa de conocimiento en todos los aspectos a mi pareja. Que yo sepa cómo es ella o cómo es él, para que sepa que cuando viva con él, ya no me va a cambiar tanto el patrón de conducta. Muchas parejas, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero por ejemplo, los picos de divorcios más importantes, las etapas de divorcio, se dan entre los primeros 5 años de matrimonio y los 20 o 25 años de matrimonio. O sea, es donde hay un pico muy alto de divorcios. En los primeros 5 años de matrimonio, ¿por qué se da? Porque no hay ese acoplamiento, esa negociación, y a veces quieren seguir viviendo como novios, y entonces terminan separándose, ¿sí? O terminan con un divorcio moral muy rápido. Valdría la pena que pudieran buscar un poquito de información, ese es el tema que ustedes no tienen contemplado, que sería ciclo evolutivo de pareja. ¿Qué es lo que marca el ciclo evolutivo de pareja? ¿Qué características tiene el enamoramiento? ¿Qué características tiene el amor? ¿Cómo es una pareja que puede tener buenas relaciones? ¿Cómo elijo a mi pareja para que no cambie en lo sustancial? Porque el noviazgo desde el punto de vista romántico, pues es el que todo mundo vive, pero el noviazgo real tiene otras características completamente diferentes al noviazgo romántico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces sí puede pasar. ¿Alguna otra pregunta de esta parte? Doctor, hablando del ciclo evolutivo de familia, estábamos hablando ayer con los residentes, teníamos unas dudas. Cuando se ve interrumpido por la muerte de algún hijo, actualmente ya vemos familias que nada más quieren tener un solo hijo o hijo único. Cuando este fallece y el ciclo evolutivo, ¿cómo se modifica o cómo lo vamos a continuar con ellos?
¿Qué me quiere evaluar? ¿Me quiere evaluar el ciclo evolutivo de pareja o el ciclo evolutivo de la familia? El El ciclo ciclo evolutivo evolutivo de la de la familia. familia, doctor. El ciclo evolutivo de la familia. Cuando hay una muerte prematura de cualquiera de los miembros de la familia, hace un ciclo evolutivo corto. Ya no va a pasar por todas las etapas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, se casan, pasan por la etapa de expansión, tienen el hijo, va a la escuela, pero en la escuela, pues no sé, se enferma, tiene una enfermedad grave y muere. Las otras etapas ya no las va a pasar, pasa automáticamente a la etapa de muerte. Entonces, como pasa la etapa de muerte, la primera pregunta es, si es hijo único, es cómo está la relación de pareja. ¿La pareja va a aceptar la muerte del hijo? ¿Se van a apoyar mutuamente o se van a rechazar mutuamente? ¿Qué es lo que va a pasar? Va a depender de cómo está estructurada la relación de pareja. Si la relación de pareja no está bien estructurada y no hay apoyo, por algunas de las dos causas, va a ser difícil que se puedan reintegrar. Si se reintegran y hacen una homeostasis familiar, los dos con su duelo, pero cada quien separados, pero dicen, bueno, vamos a equilibrar, ese equilibrio se va a venir a romper con cualquier crisis menor o mayor que vuelvan a tener y va a desatarse una crisis y van a salir todos los problemas que dijimos que estaban latentes. Porque aquí el problema, yo por eso les decía, ciclo evolutivo largo sería aquel que pasa por todas las etapas. Y un ciclo evolutivo corto es aquel que se corta en alguna parte del desarrollo de este ciclo. En este caso sería la muerte del hijo. Si ahí se parte, lo primero que tendría que analizar es cómo está la relación de pareja. ¿Se van a apoyar o no se van a apoyar? Si se apoyan, esa pareja puede salir adelante. Y si aparte tienen redes de apoyo lo suficientemente buenas por parte de las dos familias, ya salieron adelante. Pero si no es así, ¿qué es lo que va a suceder? Doctor, y Acuérdese que ahora hablando de un punto ahora totalmente diferente, digamos, volteando el punto. Actualmente igual hay muchas familias que tienen hijo único, pero son hijos parásitos, que no se quieren salir nunca de casa. Normalmente alargan lo que es alargan etapas y no se pueden brincar a las siguientes. ¿Con ellos cómo se manejaría? a ver, cuando yo lo clasifico tipológicamente, ya tengo la clasificación, ya se la di. El hijo que se queda vivir todo el tiempo ahí en la casa. Ese es uno. Dos, la otra parte viene en función de en qué etapa del ciclo de vida familiar lo vamos a ver. Y dependiendo del ciclo de vida familiar, de la etapa en que lo vea, es lo que voy a manejar. Ahora, viene una tercera etapa, que es la que no tienen contemplada por lo menos ustedes, y por ejemplo Monterrey ya lo empezó a ver en algunos aspectos, que es lo de dinámica familiar. ¿Cómo está la relación dinámica entre cada uno de ellos? Porque eso es lo importante, ¿por qué el hijo no se va? ¿Y cuál es la relación que tiene con su papá y con su mamá? ¿Y cómo están funcionando los roles al interior de esa familia? Entonces, lo que tendríamos que analizar sería la dinámica de esa familia que tiene ese hijo que nunca se va. Desde el punto de vista del ciclo de vida familiar, nunca va a pasar. O sea, no va a pasar porque no están trabajando para desarrollarse en que el hijo se vaya. Pueden pasar inclusive o pueden estar en dos etapas al mismo tiempo o en tres etapas al mismo tiempo esa familia. Porque ahora imagínense, ese hijo que vive, que tiene papá y mamá con enfermedades crónico-degenerativas, que tiene más de 70 años y que alguno de los dos papás se muere. ¿En qué etapa pasan se quedaron en etapa de expansión, no hubo dispersión, no hubo emancipación, y aparte después de la expansión se pasaron a la etapa de muerte, ni siquiera a la etapa de jubilación, sino a la etapa de muerte. Y esa familia hizo un ciclo de vida también corto, prolongado en el tiempo, pero corto porque no pasó por todas las etapas. Y habría que analizar punto por punto el por qué no se llevó a cabo ese ciclo largo y por qué ese hijo se quedó ahí. Que esas son de las joyas que tiene la medicina familiar que permitirnos analizar y que esos son los puntos finos que hay que discutir en cada uno de los casos clínicos que vamos viendo. Porque de estos puntos les van a salir un montón cuando ustedes elijan familias para estudiar. Porque ahora vienen, ¿qué tareas voy a hacer con cada uno de ellos? ¿Y cómo voy a afrontar el estudio de la familia con un hijo parásito, como usted dice, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer con todo esto? Entonces son cosas que tengo que entender
del estudio. Estamos viendo las partes del estudio que yo considero que son básicas y fundamentales para entender muchas más cosas, pero nos falta ver dinámica familiar. Nos falta ver esa dinámica familiar para ver cómo estaban interrelacionados. Por ejemplo, ustedes como residentes de primer año junto con sus profesores están en este momento en etapa de matrimonio, su noviazgo ya pasó, ¿sí? El noviazgo fue cuando hicieron el examen, cuando pasaron, cuando vieron la sede, fueron a la sede y dijeron está padre, cuando se conocieron ustedes. Pero el día 1 de marzo que ustedes entraron al Seguro Social ya a trabajar, ese día empezó su matrimonio con la especialidad y se conocieron todos y se llevaron bien, hicieron tareas, hicieron listas, pero ya se dieron cuenta ahorita que ya empezaron a tener problemas de relación interpersonal o que ya hay diferencias en cuanto a la relación interpersonal de cada uno de ustedes. Ya su dinámica se empezó a modificar. Habría que analizar cómo están como grupo, cómo están como sistema, cómo es la comunicación en ustedes, qué tipo de roles están tomando, qué tipo de liderazgo tienen y cómo toman decisiones, para que sepamos si esta etapa de matrimonio va a funcionar bien o van a llegar al tercer año todos disgregados y separados. Por eso es importante la pregunta de qué hace el doctor Guatemala, porque hay que ver no solamente la clasificación tipológica, sino la etapa del ciclo de vida, sino qué está sucediendo con un tercer elemento que es la dinámica familiar. Para que a través de eso podamos sacar una fotografía y decir aquí el problema es este, lo podemos resolver de esta manera. ¿Sí queda claro? ¿Doctor? Sí, doctor, agradezco. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Yo, doctor, ahí va. Doctora, venga. Mire, entonces puntualizamos. La muerte de algún integrante de la familia corta el ciclo vital. Ciclo evolutivo. Sí, perdón, ciclo evolutivo. Sí, lo corta. Ok, lo corta. Queda claro. Otro. En el cambio de cada etapa del ciclo vital, esto va a generar una crisis. Siempre, vivimos en crisis. Ya sea normativa o paranormativa, ¿no? Eso luego lo van a ver los alumnos. Porque haciendo un paréntesis de crisis normativas o no normativas, les digo que cuando yo salgo a dar las pláticas y hablamos de crisis normativas y paranormativas, y cuando regreso a la Ciudad de México, siempre me pregunta mi abuelita, que ya no vive, me pregunta mi abuelita, hijo, ¿cómo te fue? Y bien, abuelita, pero el viaje bien, pero fíjate que, pues, como siempre, tuvimos pequeños problemitas ahí, los residentes, algunos conceptos, y mi abuelita luego me dice, hijo, tú traes una crisis normativa. Esa clasificación de crisis normativa y paranormativa, hasta mi abuelita se la sabe, sin ser médico familiar. ¿Qué más? Otra, déjeme ver dónde está. Ok, lo que estaba comentando el estadio del noviazgo, del inicio de la pareja, cuando tienen hijos, pues usted había dicho que en el ciclo evolutivo individual, pues es nace, crece, se reproduce y muere. Pero si vemos desde un punto de vista psicológico, tendríamos que ver el desarrollo psicosocial de Erikson, que este es el que nos va a ir formando el carácter o el tipo de personalidad de cada individuo. Y eso tiene mucho que ver en la dinámica o en la interacción entre cada integrante de la familia, y tiene mucho que ver también en cómo va a ir pasando de etapas en el ciclo vital o evolutivo de la familia también, porque era lo que había estado apuntando aquí, que es muy importante ver eso, el desarrollo psicosexual de Erikson, para ver, porque a veces, como usted estaba diciendo, en la etapa de emancipación o en la etapa de dispersión, cuando hace la interacción el hijo adolescente con los padres, igual cuando ya sale el hijo y de casa, forma su propia familia, pero tiene la tendencia a visitar a los padres también, a estar al pendiente de ellos. Todo eso tiene que ver mucho con ese tipo de desarrollo psicosexual. Y lo podríamos ver en el ciclo evolutivo individual. Así es. De hecho, yo ya no tomo el ciclo evolutivo individual, y si ustedes ven, ahí dice nace, crece, se desarrolla, porque el desarrollo generalmente que nosotros tenemos es psicosexual y psicosocial. Y cuando hablamos de este desarrollo, siempre que lo vemos en forma individual, les pregunto, ¿cuáles son las 8 etapas del desarrollo psicosexual de Erikson?
y qué otro desarrollo psicosexual conocen, para poder entender. En lo individual hay algo que tenemos que trabajar mucho y que a mí se me hace fundamental. ¿Cómo se desarrolla la personalidad de un individuo? ¿Y cuáles son los tres elementos? ¿Cuáles son los dos? Bueno, les voy a dar la respuesta. ¿Cuáles son los dos elementos que conforman la personalidad? Y que uno de esos elementos es heredado, pero el otro es adquirido. ¿Y a través de dónde lo adquieren? Ah, pues de la sociedad. No. La sociedad interviene, pero lo adquieren de su propia familia. ¿Sí? Temperamento y carácter los van a terminar moldeando la sociedad y la familia, y de esos van a ser una personalidad como la que tenemos nosotros. Y esa personalidad es la que se va a oponer. ¿Se acuerdan de la definición psicológica de familia que les di? La oposición de la personalidad de uno con otro, porque cuando se casan cada quien trae una personalidad que viene de su casa. Y esa personalidad me la desarrollas en mi familia, pero es individual. Habría que ver el desarrollo psicológico familiar, que es la que yo les estaba dando en tipología familiar también, de la que evoluciona a través del tiempo. ¿Sí? El comentario es acertado, a mí me parece muy bien, pero me da la impresión de que hay cosas que ya tendríamos que estar dando como por hechas. Si alguien no conoce desarrollo, las 8 etapas del desarrollo de Erikson, te tiene que ir a buscarlas, porque a final de cuentas se van a estar mencionando mucho y son las que le dan pie a lo que es la personalidad del individuo. Y tenemos que estar hablando constantemente de la personalidad del individuo y vamos a hablar más adelante de la personalidad y de la madurez individual para poder entender toda esta parte. Y algunas de estas etapas las vemos nosotros en ciclo evolutivo de pareja, cuando vemos qué características debe de tener el individuo o la individua que yo quiero que sea mi pareja. Porque aquí ya no priva tanto lo físico. Para algunos va a ser importante lo físico y la apariencia externa, pero para mucha gente la apariencia externa no es tan importante como el interior de que hay en esa gente. Porque si hay valores, si hay una personalidad, si hay una madurez emocional, si hay una escala de necesidades cubierta, etcétera, ese individuo me va a responder mejor que el que tiene deficiencias en cada uno de estos elementos. Así es. La primera parte que tenemos que ver cuando vemos un paciente, lo primerito que tenemos que ver cuando entra al consultorio y que nos tiene que pasar aquí, que es como cuando pasas un escáner por alguien y te da el resultado, es ver qué personalidad me trae en ese momento ese paciente. Hay pacientes desde que se llegan y entran, están siendo autoritarios y quieren que tú les hagas lo que ellos quieren. Y hay pacientes que no, hay pacientes que traen una personalidad completamente diferente. Entonces sí, de acuerdo, hay que revisar esas 8 etapas, pero ya como parte de algo concreto. ¿Algo más? Yo, doctor. Adelante, Adrián. Disculpe, doctor, ¿cómo podemos diferenciar el divorcio sentimental del moral que usted mencionaba? Pues es que el divorcio moral, a final de cuentas, es sentimental. Si el divorcio, le llamamos divorcio moral, fue un concepto que nosotros acotamos hace mucho tiempo porque creo que no existe en todo esto. Algunas gentes ya lo utilizan, pero porque nos los han oído y nosotros hablamos constantemente de divorcio moral. Por ejemplo, yo estoy ahorita aquí dando mi plática, pero tengo a mi esposa aquí a un lado, porque quiero que mi esposa me reafirme como pareja. Pero terminando la plática o la charla, pues ella se va por su lado y yo me voy por mi lado. ¿Sí? Y resulta que nunca estamos juntos, estamos peleando, peleé, y obviamente nos damos cuenta que vivimos en la misma casa, llegan los hijos y, ay, hijitos, los queremos muchos y comemos y le decimos mi vida, mi cielo, le abrazo, le doy un beso, pero a final de cuentas, cuando los hijos se van, cada quien termina su etapa de paz y se van de nuevo a la guerra, ¿sí? Entonces, estas familias, no es que sea un divorcio emocional, lo emocional le llamamos divorcio moral porque a final de cuentas tiene que ver con la honestidad que tú tienes para tener una relación de pareja. Si ya no hay afecto, si ya no hay amor con esa pareja, ¿para qué estás ahí? Y si te vas a quedar ahí, ¿por qué no manifestarlo en todos los campos, en cualquier momento que te vea cualquier persona? ¿Sí? Pero si cubres apariencias, estás trabajando con tu moral y con tu honestidad en relación a las demás parejas.
Entonces le llamamos divorcio moral precisamente por eso, porque están divorciados, viven juntos, comparten tareas sociales juntos, pero ya al interior de ellos, inclusive a veces cada quien duerme en una cama completamente diferente, ¿no? Y no se habla ni siquiera para comer. ¿Estamos de acuerdo? Ok, Por eso le llamamos ya. divorcio moral. Tiene mucho que ver con lo emocional. ¿Algo más? Bueno, si no hay algo más, les robo 15 minutos máximo para que veamos esta parte del ciclo de vida familiar y la clasificación. Son clasificaciones de los diferentes ciclos de vida familiar, como lo han visto algunos autores. Algunos de ustedes ya las van a ver y a lo mejor algunos ya las conocen. Yo les voy a presentar lo que nosotros hemos estado recopilando durante mucho tiempo. Ese es lo que nosotros les proponemos como una clasificación a utilizar en medicina familiar: familia, noviazgo, matrimonio, extensión, dispersión, emancipación, retiro y muerte. Estamos hablando de 7 etapas que de una u otra forma incluyen todas las que los demás autores comentan. Nosotros no estamos haciendo algo nuevo, estamos proponiendo algo más concreto, pero para poderlo analizar más específicamente en cada una de las etapas. Luego viene la clasificación de acuerdo a Duval, que es la que ustedes conocen: parejas casadas, familias en procreación, familias con niños preescolares, familias con niños en edad escolar, familias con adolescentes, con centros de emancipación, padres en edad intermedia y miembros de la familia que envejece. Esto es lo que maneja Duval. Mari Duval lo maneja a través de un círculo en donde a cada una de las etapas le da cierta periodicidad, pero estas etapas no tienen tiempo periódico para poderse hacer, son atemporales, por llamarles de alguna manera. Juan García Moreno dice que la familia pasa por noviazgo, matrimonio, expansión, dispersión, independencia, retiro y muerte. Si se dan cuenta, es parecida a la que manejaba Heyman, solo le puso noviazgo. Entonces, hay un cambio. Medali nos dice que hay una etapa premarital, que es el noviazgo, el principio del matrimonio, la pareja en espera de hijo, el primer hijo, la familia con adolescentes, la etapa adulta, la senectud y la muerte y agonía de la relación de pareja, que es lo que maneja Jack Medali. De acuerdo a Walsh, nos habla de un adulto joven, en noviazgo, básicamente noviazgo, conocimiento, unión de familias en matrimonio, la pareja joven, familias con hijos pequeños, familia con adolescentes, familia a mitad de la vida, despegue de los hijos y avanzar, y familia en vida avanzada. Esta es otra clasificación también diferente. Hay una clasificación que es sin autor, donde nos hablan de la formación de la pareja y comienzo de la vida familiar, el comienzo de la familia sin hijos. Luego está la etapa de crianza inicial de los hijos, familia con hijos preescolares, la familia con hijos escolares, la familia con hijos adolescentes y el periodo de familia. Si recuerdan, al principio les decía que el ciclo evolutivo de pareja estaba más ligado a la relación que hay entre los padres con la procreación, y esta es una de las clasificaciones que lo pone de manifiesto. Otra de las clasificaciones que yo también recomiendo para que se utilice mucho es la que hace el doctor Huerta González, el José Luis Huerta González, en donde nos habla de una etapa constitutiva de la familia en una fase preliminar y una fase de recién casados. Luego nos habla de una etapa procreativa con una fase de expansión donde hay crianza inicial de los hijos, con el nacimiento del primer hijo y la familia con hijo preescolar. Luego habla de una fase de consolidación y apertura, donde nos habla de la familia con hijos escolares y los hijos adolescentes, y nos habla de una etapa de dispersión, con una fase de desprendimiento, una etapa de familia final, una fase de independencia, una fase de disolución, en donde ve al anciano y ve a la viudez solamente como tal. Esta clasificación es la que más se apega, junto con la que nosotros estamos proponiendo, a lo que son las familias de tipo mexicano. Está la clasificación modificada de la OMS, que nos habla de formación, expansión, y en la expansión nos habla de extensión, para hablar de los hijos de 0 a 11 años de edad, que son los años escolares, y la etapa de extensión de 11 años al primer hijo, nacimiento del último hijo, que nos toma ya como general. Nos habla de una fase final de la extensión, una fase de contracción de la pareja cuando los hijos se van, el final de la contracción de la pareja cuando se queda sola, y la disolución de la pareja, que puede ser por cualquier causa. Y de acuerdo a Gilk, nos habla de noviazgo, de matrimonio, de procreación, crianza de un hijo, emancipación del hijo, la etapa de nido vacío, la etapa de jubilación y la etapa de muerte. Entonces ya saben de dónde sale la etapa de nido vacío.
Y de acuerdo a Olson, se nos habla del encuentro, una primera etapa de encuentro donde está la pareja joven sin hijos, el contrato familiar, la llegada de los hijos, la familia con hijos en edad preescolar, en edad escolar, la adolescencia, hijos de 13 a 18 años, la familia en disolución, el reencuentro, la vejez o familias en jubilación. Ragué Atala nos habla de un periodo de galanteo y elección de pareja, matrimonio y consolidación de la pareja, la llegada de los hijos, una etapa preescolaridad, la escolaridad, el periodo intermedio del matrimonio, la adolescencia, la partida de los hijos y la vejez. De acuerdo a Pollack, en el 65 nos habla de la pareja antes de la crianza de los hijos, crianza temprana de los hijos, crianza temprana de los niños en etapa de adolescencia y después de que los hijos se han ido. En 4 etapas me pone todo lo que hay. Halley en el 73 nos habla de noviazgo, primeros años del matrimonio, nacimiento de los hijos y trato con ellos, periodo intermedio del matrimonio, destete de los padres en relación a los hijos, que sería la etapa de emancipación, y la etapa de retiro de la vida y la vejez. Levinson nos habla de 6 etapas. Una es la de selección de pareja, transición y adaptación temprana, reafirmación como pareja y paternidad, diferenciación y realización, estabilización, enfrentamiento con la vejez, soledad y muerte. Y de acuerdo a la religión católica nos hablan de 5 etapas, una que es una etapa de acoplamiento de la pareja y de diálogo, que es el de matrimonio, nacimiento de los hijos y su crianza, cuando los hijos son adolescentes, cuando los hijos se casan, y la etapa cuando los padres se quedan solos, que son las mismas etapas que de una u otra forma se manejan, pero así lo ve la Iglesia. De acuerdo a la teoría general de los sistemas, hablamos del adulto joven, la pareja en formación y matrimonio, la familia con los hijos pequeños preescolares y escolares, la familia con adolescentes, la salida de los hijos del hogar y la familia en los últimos años de la pareja, que está muy relacionada con otra que acabamos de mencionar también. Luego está de acuerdo a Barragán, que Barragán nos dice que hay una selección de pareja, transición y adaptación temprana, paternidad y reafirmación como pareja, diferenciación, realización, etapa de estabilización, enfrentamiento con la vejez y soledad, pero que les comento, Barragán lo ve básicamente de acuerdo a lo que es la relación de pareja solamente. De acuerdo a Warby y Gerard, matrimonio temprano, embarazo y nacimiento del primer hijo, individualización del primer hijo, emergencia de la sexualidad del primer hijo, etapas de escolaridad temprana media, adolescencia en la familia, etapas de padres solos. Michael Anderson, en su libro de Sociología de la Familia de 1980, nos habla del noviazgo al matrimonio, la crianza de los hijos, abandono de los hijos del hogar y de la disolución, que este libro está bastante bueno. Y luego está una clasificación que no tiene título, en donde nos hablan de una primera etapa hacia el encuentro del otro, en la segunda etapa recién casados, el camino de la familia, y la tercera, la cuarta y la etapa, ahora somos 3, familia con preescolares, la familia se abre al mundo, la etapa escolar, cuando los hijos son adolescentes y se van, el encuentro con los hijos o el encuentro sin los hijos, que es la etapa de nido vacío, y la etapa 8, que son los años dorados. Estas etapas tienen un continuo aprendizaje, la absoluta independencia no existe, cada etapa va hacia la madurez y la mujer es viuda en muchos de estos elementos. Luego viene el ciclo evolutivo de la familia mexicana, que está referido por Rosario Espinosa en 1992, que nos habla de noviazgo, matrimonio, etapa de crianza de los hijos pequeños, hijos en edad escolar, hijos adolescentes y adultos jóvenes, la paridad de los hijos y la vejez y la sociedad, vejez, sociedad y muerte, que es una de las últimas etapas que nos da. Y luego hay una clasificación de Fálico y Merreker, que nos habla de familias mexicoamericanas, en donde se habla del cortejo, la llegada del primer hijo, los hijos en etapa escolar, los hijos adolescentes, la separación de los hijos adultos y la vejez. Y de acuerdo a las crisis familiares hay una clasificación dependiendo de qué es lo que encontremos. El matrimonio y la unión de pareja, el nacimiento del primer hijo, el nacimiento de los hijos sucesivos, la entrada de los hijos a la escuela, la pubertad y la adolescencia, las crisis de la edad media, la independencia de los hijos, el fin de la lucha económica, el enfrentamiento con la menopausia y climaterio, las crisis económicas y políticas, las enfermedades físicas, el divorcio, la constitución de nuevas familias o familias en segundas nupcias, la muerte en la generación anterior, la muerte de algunos de los miembros de la familia en la etapa de duelo y la familia incompleta. Si ustedes se dan cuenta,
¿cuántas crisis tenemos? Digo, ¿cuántas clasificaciones tipológicas tenemos? Pues tenemos un montón. Pues no nada más es Heyman, sino son todas las que hemos estado viendo y hemos estado analizando y hemos estado manejando durante todo este lapso de tiempo. Entonces, a final de cuentas, si ustedes ven, el ciclo de vida familiar no es tan pequeño como nos han hecho ver. O sea, no nada más es Heyman, Duval, Huerta y todo lo demás, sino es toda la carga teórica que tiene para poder darle un sustento a todo lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Entonces, volvemos a abrir preguntas y respuestas. ¿Algún comentario, alguna duda? Yo, doctor, aquí de Metiche. Adelante. ¿Y el ciclo vital de Carter y McGoldrick? Porque ese no lo mencionó. Nos faltan, porque el problema es que a McGoldrick la vamos a ver solamente en ciclo de en familiograma, y ahí mencionamos todo el aporte que ella hace y todo esto. Pero es una de las etapas que nos mandaron como resabio y nos las pusieron como parte del trabajo que hacen en Estados Unidos y que dijeron, ahí les va esta clasificación, úsenla. Nosotros nos centramos más en clasificaciones que se pudieran apegar a lo mexicano y a tratar de explicarnos lo que son nuestras familias, porque las familias americanas y las mexicanas son completamente diferentes. Pero se puede utilizar sin duda alguna. Nos faltan más tipologías. Yo les puse aquí nos faltan aquí como 24, pero falta la de Lauro Estrada, por ejemplo, que es otro mexicano. Falta la del consenso. Faltan algunas más que se están utilizando. ¿Algo más? ¿Qué le iba a comentar? Hacer un comentario importante. La teoría del ciclo evolutivo de la familia en un principio se basó en la familia nuclear, una familia tradicional. ¿Sí? Ahorita estamos teniendo familias de diferentes características. No creo que lo comentó al principio, pero aquí estuve en interrupción en el trabajo. Pero es importante ver que los diferentes tipos de familia no todos van a encasillarse en algunos ciclos vitales. Ahora, por ejemplo, las parejas Ding, ¿sí? Que deciden ellos no tener hijos, ellos entrarían en una clasificación de la etapa evolutiva de la familia o nada más se queda clasificada en la etapa de la pareja. Yo las clasifico en ciclo, por eso les decía, ya dejemos de utilizarlo de ciclo vital, porque si decimos que es vital es que tienen que estar todas las etapas. Y la familia Dink, la familia Dink, por ejemplo, se casa, tiene noviazgo, se casa y de ahí se brincan otras etapas y llegan a muerte o a jubilación. Entonces es un ciclo evolutivo corto o incompleto, pero no es un ciclo vital. Así es. Esa es la gran polémica que nosotros entablamos hace un buen rato y se los tengo que comentar porque creo que eso aclara muchas cosas. Algunos de los autores mexicanos, bueno, todos los autores mexicanos, casi todos, el que ustedes me quieran mencionar, menos quiten mi nombre porque yo soy el que no lo menciona, todos los demás autores mencionan ciclo vital familiar. Y cuando yo les pregunto, oye, ¿por qué es vital? Alguien me dijo, es vital porque da vida. Espérate, lo vital no es de vida, ¿sí? Vital es que tenga que estar necesariamente el concepto o el punto ahí, porque eso es lo que me va a dar vida. Lo vital no es de vida. O sea, para que algo sea vital es que tiene que estar todo un conjunto de elementos para que se pueda generar la vida. Y es vital porque tiene cierta importancia y es muy importante que esté. Pero hay familias que no pasan por estas etapas. Entonces nosotros decidimos acuñar el concepto de ciclo evolutivo, igual que otros autores a nivel internacional, que hablamos de ciclo evolutivo de la pareja. Porque, por ejemplo, una pareja que tiene una tipología, decimos, familia en donde el indicador es la preferencia sexual, y hablamos de la familia gay. Tiene noviazgo, tiene matrimonio, pueden llegar a adoptar y pueden tener hijos, llegan a la etapa de jubilación y llegan a la etapa de muerte. Tienen su ciclo evolutivo igual.
El único cambio es la tipología que nosotros le pusimos por el indicador que utilizamos. Pero de ahí en fuera, su ciclo evolutivo es exactamente igual. Igual la familia LAT, igual la familia DINC, igual cualquier tipo de familia. Por eso Yo hablamos ahí del sí tengo ciclo. una pregunta Ajá. con respecto a la tipología. O sea, ¿por qué a una pareja homosexual se le tiene que poner tipología homoparental, lesboparental y no dejarse como una familia nuclear? ¿Eso es debido a qué? A ver, perdón, esa pregunta me la hicieron el martes 19, que celebramos el Día Internacional de la Medicina Familiar, y que tuvimos una conferencia con el Colegio Chileno de Medicina Familiar en su sede de Valparaíso, en Valparaíso, Chile. Lo primero que yo les digo es que para clasificar una familia tenemos que utilizar un indicador. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el primer punto. Yo les hablé de todos los indicadores que utilizamos, incluyendo el de la preferencia sexual. Si para mí, en lo personal, no es importante la preferencia sexual, le doy otra clasificación, otra tipología. Si lo que quiero resaltar, porque es importante para el estudio, la preferencia sexual de la pareja, pues la pongo, pero aclaro por qué. Porque de otra forma se puede prestar a que estoy prejuiciando yo o calificando yo una preferencia sexual en relación al trabajo que estoy queriendo realizar. A mí el concepto de familia homoparental no me llama la atención, porque al final de cuentas es una pareja. Cuando si el indicador que voy a utilizar es porque yo estoy dándole importancia a ese indicador. Por eso decimos que la clasificación tipológica es muy amplia y que me tienen que explicar por qué están utilizando ese indicador. Si no me lo explican y solamente me agarran la clasificación tipológica como lo hacen todo mundo en medicina familiar, estamos perdidos. Porque yo les decía a la compañera que me hizo la pregunta allá en Valparaíso, a ver, doctora, ¿usted me está clasificando a la familia o la preferencia sexual de los individuos que conforman esa familia? No a la familia. Entonces no aplica. ¿Estamos de acuerdo? O sea, lo que tenemos que aclarar nosotros es cuál es el indicador. Yo fui muy claro cuando les hablé de tipología, les dije, hay que medir con un indicador y ese indicador es el que me tiene que dar la oportunidad de poder entender qué estamos haciendo con esas familias. ¿Por qué las estamos clasificando así? ¿A alguien se le ocurrió familia homoparental? Bueno, pues y después la tocaron porque vieron que hay un movimiento muy grande y dijeron, haz una familia homoparental. Sí, pero habría que preguntarles a ellos si lo tomaron como indicador porque hay una causa importante o están clasificando solamente la preferencia sexual de esa familia. ¿Sí queda claro? Sí, doctor. Me interesa que quede claro, porque luego dicen que soy retrógrado. Hay por ahí unos individuos que dijeron que yo tenía ideas muy retrógradas porque dicen que no defiendo el aborto, cuando ni siquiera me conocen, pero bueno. Por eso me interesa que quede claro, yo no me caso con los conceptos, ni con las preferencias, me caso con el conocimiento que me permite explicar que cualquier conocimiento o cualquier elemento que genere conocimiento debe de ser aceptado y validado para poderlo mostrar y presentárselo a cualquier gente que lo quiera conocer. Punto. ¿Algo más? Doctor, nuevamente, igual como dice la doctora Saber, aquí Mazatlán dando guerra. Doc, como comentábamos anteriormente, lo que es el ciclo evolutivo de familia, normalmente está anclado como aquella familia nuclear y con procreación de hijos. Pero ¿qué pasa cuando hay modificaciones, como ahorita en el ejemplo que le voy a poner? Cuando hay una tipología con una familia reconstituida, puede ser que la persona, ya sea el hombre o la mujer, tenga ya un hijo y entra una persona que apenas que no tiene hijos. O en su caso, pues matrimonios que estuvieron separados, divorciados y se reunieron otra vez. ¿Cómo se maneja con ellos, doctor? En el ciclo vital, ciclo evolutivo de familia. ¿En qué apartado los pongo a ellos? Y les voy a poner un ejemplo, el mío. Mi pareja tiene un hijo que tiene 11 años. Yo la conocí cuando el niño tenía 9 años. Yo no tenía hijos en ese momento. En julio nace mi hija. Entonces me pongo a pensar en qué punto del ciclo evolutivo de la familia me encuentro. ¿Por qué? Porque yo ya adopté un niño de 10, ya yo adopté un niño de 9 años, 10 años ya. Depende, a ver,
Lo que yo les expuse de clasificación tipológica fue muy clarito y quedó bien clarito. O sea, si no quedó clarito es porque hay dudas de lo que ustedes tienen o me entendieron en los conceptos. El término de familia reconstituida lo podemos entender desde varios puntos de vista. Generalmente lo utilizan los terapeutas de familia y los psicólogos, porque lo ven desde un punto muy clarito. Primer punto es, voy a ver la clasificación tipológica. Su familia sería con padrastro, con madrastra, ¿cuál entran las dos familias? ¿Sí? Si yo voy a ver a la familia en este momento, ahorita, en mayo, en Mazatlán, en mayo, en el 2020, es una familia nuclear. Porque yo todavía no conozco que vienen de familias diferentes, ¿sí? Para mí en este momento usted es una familia nuclear que está viviendo su etapa de ciclo evolutivo de expansión, porque tiene un hijo adolescente, preadolescente, o que está entrando a la adolescencia, y tiene uno, ¿qué edad tiene su hijo más pequeño? Todavía no nace, nace en julio. Entonces, está en etapa de expansión, usted se está expandiendo, ¿sí? Entonces, tengo una familia nuclear que está viviendo actualmente su ciclo evolutivo en etapa de expansión, porque todavía no termina con esta etapa. Si a lo mejor naciendo el niño ya cierran la fábrica, esa etapa ya se va a terminar ahí, van a tener que empezar a pasar a la otra etapa, pero van a tener tareas todavía de esta etapa y van a empezar la otra. Porque el niño de 11 años, a lo mejor al rato se le ocurre a usted que hay que mandarlo a estudiar a Estados Unidos, y entonces ya empezó su etapa de emancipación. ¿Sí me explico? Es que cada una de las etapas del ciclo de vida es tan dinámico que va a depender de la tipología que yo haga para poder saber en qué etapa del ciclo de vida lo voy a clasificar. El problema es que a nosotros nos los dieron separado. Y lo vieron tan separado que no lo puede, ya cuando lo quieren juntar, es cuando vienen los problemas. Yo estoy intentando llevar un hilo desde la definición, la clasificación, la función, la tipología, el ciclo de vida, para terminar en dinámica familiar y después en una fotografía que ya me permita ver a la familia completa. No, es nuclear, perdón. Su familia, doctora, en este momento es una familia nuclear, ¿eh? Sí, doc, lo que me interesa es ver. Creo que no me di a entender yo con mi pregunta. Yo voy más que nada referente al ciclo evolutivo de familia. Es si yo como persona, como individuo, me puedo brincar algún tipo de ciclo evolutivo, porque yo no estuve en la etapa con el niño, ni cuando nació, ni cuando fue a kinder, a preescolar, y ya yo lo encuentro casi una etapa ya de secundaria. Pero y eso me quedó una duda. Bueno, pero es que la duda es más en función de que usted no puede clasificarse en algo en donde no estuvo. Yo le dije, en este momento, en Mazatlán, en mayo, en el 2020, su familia es nuclear. Lo que usted vive en este momento, cuando yo llego y lo clasifico, es nuclear y que está en etapa de expansión, en su ciclo de vida familiar está en etapa de expansión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las demás etapas que usted ya pasó, o las que pasó su pareja con el hijo, no fueron etapas suyas, fueron etapas de otro. Si a mí lo que me interesa lo que me interesa ver es cómo se conformó la familia. Digo, es una familia reconstituida en etapa de expansión porque está embarazada. ¿Sí me explico? Y ya tengo dos clasificaciones tipológicas y una clasificación en el ciclo de vida. ¿Sí? ¿Sí, ¿Queda claro? Sí, gracias. ¿Quién habla? O sea, adelante, Luis. Yo pienso que como en la familia está el doctor, su esposa, su hijastro y su hijo que viene en camino, yo pienso que es reconstruida, y además pienso que está en una etapa de expansión, pero además está en una etapa de dispersión, porque su libro dice que dispersión inicia cuando van a la primaria el hijo, y a la vez está en expansión porque pues están procreando más, pero eso es lo que yo opino. Esa es la clasificación que ya no se utiliza, que es la de Heyman. Nosotros cuando escribimos el libro hace 12 años, exactamente es el rojo,
el cambio, nos venimos a dar cuenta de que había un pequeño error con esa clasificación, porque Heyman, el autor, John P. Heyman, que era el decano o es el decano de la Universidad de Washington, habló con un compañero, yo le mandé en algún tiempo un correo y nunca me lo contestó, ¿eh? Y yo no sé por qué este compañero de Monterrey sí le contestó el correo y le dijo, discúlpeme doctor, yo no tengo nunca he hecho ninguna clasificación. Y en México, desde que a mí me enseñaron la medicina familiar 2000, estamos hablando de 1982, 81, 82, me dijeron la clasificación más importante es la de Heyman y la pusimos en el libro. Por eso Heyman habla de matrimonio, expansión, dispersión, independencia, retiro y muerte. Habla de 5 etapas y cada una de esas etapas está dividida. Pero yo por eso ahorita empecé la presentación y les dije que había algunos cambios y era lo más actual y ya no les mencioné esa clasificación. Esa clasificación yo ya no la mencioné para nada. Es uno de los cambios que le tengo que hacer al libro y quitar esa clasificación porque no funciona y nos va a meter en problemas. Esa es una. 2, estoy de acuerdo con usted si clasificamos a la familia desde el punto de vista de tipología reconstituida. Pero tengo que decir por qué la voy a clasificar así. La familia del doctor en este momento es una familia nuclear en una primera clasificación tipológica. En una segunda clasificación tipológica con los indicadores de dónde vienen, es con padrastro. Esa familia es con padrastro porque no hay madrastra ahí, es padrastro. La tercera clasificación está en que es una familia donde solamente están los hijos de la esposa y ya vienen los hijos del esposo con la esposa, porque si se acuerdan también vimos una clasificación de familias simples en relación a los hijos, pero tengo que decir por qué el indicador estoy utilizando, porque si no entonces vamos a clasificar, todas las familias me van a caer en más de una clasificación, me caen en 3 o 4 clasificaciones, pero yo tengo que aclarar para el estudio de la familia cuál es el indicador más importante que voy a utilizar para clasificar esas familias. ¿Sí queda claro? ¿O no queda claro? Yo tengo otro comentario con respecto a lo que estaban comentando el doctor Guatemala y el doctor Luis David. En las etapas del ciclo vital, si vamos viendo una familia nuclear, ¿sí? O sea, así como la tradicional, ¿quién marca cada etapa? Hay que tener en cuenta eso también, ¿sí? ¿Quién va a marcar las etapas? Porque ahí es donde viene la confusión, ¿ok? Por ejemplo, si hablamos de una familia nuclear, ¿sí? En las etapas primera y segunda las va a marcar el primer hijo. Sí, ¿no? Ok, sí, está bien. Sí, ya la tercera, la cuarta y la quinta la va a ocupar y la va a marcar el último hijo, ¿sí? Acuérdense, eso es muy importante. Y las últimas etapas, la pareja, cuando ya no hay hijos, ¿sí? Entonces, eso es muy importante porque a veces ahí es donde entramos en confusión, nos hacemos bolas. Es importante saber quién va marcando las etapas, cómo van cambiando, ¿sí? Otra cosa que yo había leído es, también dentro del ciclo vital, como entra la dinámica familiar, hay una etapa que es centrífuga y una etapa centrípeta, ¿sí? Entonces, las etapas es para ver cuando, por ejemplo, centrípeta sería cuando nace el niño, ¿sí? Que todavía no va al kinder y que todos se enfocan al cuidado del niño, tanto padre y madre y los abuelos y todos los que puedan entrar, es en cuidar al niño. Cuando el niño ya sale y que va a entrar en la adolescencia, ya entraríamos en una etapa centrífuga, ya no se centra tanto en el cuidado del niño, sino ahora se centra más en que ya empieza la dispersión, ya empiezan a salir los hijos del núcleo familiar, ¿sí? Entonces es importante también ver esos puntos. Probablemente cuando vean dinámica familiar también se pueda tocar, pero no hay que entrar en la confusión de eso. O sea, hay que ver quién va marcando las etapas, porque por ejemplo aquí con el doctor Guatemala, en este momento, ¿quién está marcando la etapa? ¿El hijo mayor o el hijo menor que aún no nace? Si no nace, entonces, ¿quién está marcando la etapa? Bien, esos son de los puntos, otra vez vuelvo a repetirles, son de los puntos que nos permitan aclararlos cuando estamos en las presenciales. ¿Qué me va marcando? Primero, nos falta ver dinámica familiar. O sea, si en el programa no vemos dinámica familiar, no vamos a entender muchos de los aspectos. ¿Por qué?